Nos encontramos nuevamente en uno de los temas que nos atañen como estudiosos del derecho, como es la teoría del delito, que fundamentalmente, en aspectos teóricos, le permiten a uno desarrollar plenamente en el campo práctico, al determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal. En los comportamientos humanos gestados en sociedad, por ello, la teoría del delito es parte medular del derecho penal, a los que se le puede agregar que permite el estudio y tipificación de los hechos punibles, pudiendo así, por medio de la norma jurídica, aplicar la ley para hacer las imputaciones y los correctivos pertinentes a cada uno de los casos, estrictamente y sin analogía, como se podría hacer en el derecho civil. Entonces, decimos que es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de realizar cuáles son los elementos o características que deben de concurrir en una conducta para que ésta sea considerada como delito. O en su caso, cuáles son los elementos para que esta conducta se le niegue la calidad de delito. La teoría del delito determina cuándo una conducta es verdaderamente delictiva, y en complemento se podría agregar que se ciñe estrictamente al tipo de figura delictiva descrita en la norma. Así es que el homicidio simple se configura cuando alguien mata a otro, o el robo cuando alguien ilegítimamente se apodera de una cosa mueble que sea ajena en forma parcial o total, con violencia física de la persona o con fuerza de la cosa. No se permiten analogías, vinculación o semejanzas al aplicar la norma a las conductas parecidas, como si puede hacerse en el ámbito civil. En el derecho penal, para que una conducta pueda ser calificada como delito y estar sujeta a las penas establecidas por la legislación penal, ya sean multas, prisión, reclusión, inhabilitación, etcétera, etcétera, debe adecuarse la conducta del autor al hecho estrictamente y a la figura delictiva descrita por la norma. Ahora bien, es menester, por supuesto, definir quién es delincuente, donde se indica quién se aparta de un camino que corresponde de acuerdo a la norma. Toda conducta antijurídica contemplada y sancionada por las leyes constituye un delito. Sin embargo, debe diferenciarse el delito civil del delito penal, puesto que el delito civil exige la presencia del dolo o la intención, es decir, que si el hecho dañoso se produce con culpa y recibe el nombre de cuasi delito. En el ámbito civil, todo delito o cuasi delito persigue la restitución de la cosa en la situación anterior al hecho acaecido que produjo el daño. No lleva aparejado el castigo del autor del hecho. Sin embargo, en el derecho penal, la acción u omisión penada por la ley se presume voluntaria, a no ser que se conste lo contrario. Por lo tanto, la teoría define al delito por acción o conducta, la cual, según Abreu, en el año de 2016, considera que el hecho, acto o actividad de carácter voluntario, activo o negativo, que produce un resultado y que puede ser el origen de la disputa penal. En el derecho penal, para que una conducta pueda ser calificada como delito y estar sujeta a las penas establecidas por la legislación penal, ya sean multa, prisión, reclusión, inhabilitación, debe adecuarse la conducta del autor del hecho estrictamente al tipo de figura delictiva que debe estar
descrita en la norma. Para concluir, vuelvo a repetir como ejemplo que el homicidio simple se configura cuando alguien mata a otro, o que el robo, cuando alguien legítimamente se apodera de una cosa mueble que sea ajena en forma parcial o total, con violencia física de la persona o fuerza de la cosa. No se admiten o no se permiten analogías, es decir, que no se puede aplicar la norma de la misma forma o productos parecidos, como sí se puede hacer en el ámbito civil. El que en un juicio civil por su accionar delictivo es sancionado, no excluye que pueda hacerlo en un juicio penal y viceversa, pues son distintos los fines perseguidos. En el primero de los casos, la imposición de la reparación del perjuicio sufrido, y en el segundo, una penalidad de la conducta o transgresión de la ley. La teoría del delito nace de la ley y se desarrolla como un sistema de conceptos a través de un proceso de abstracción científica. Cabe destacar, por supuesto, que la misma es viable cumpliendo con los 5 elementos fundamentales como lo son la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la impunibilidad y la culpabilidad. Son los componentes y características no independientes que constituyen el concepto del delito, los cuales son la teoría de la imputación penal y se encargan de definir las características generales que deben tener una conducta para ser imputada como hecho punible. Ahora bien, la teoría de la pena sostiene que la pena haya su justificación en sí misma, sin que se pueda considerar como un medio para fines ulteriores, absoluta, porque aunque esta teoría, en el sentido de la pena, es independiente de su hecho social, se puede decir que se suelta de él. Hasta un nuevo encuentro jurídico, queda de ustedes atentamente su servidor.